Vamos a hablar de una batalla que fue, bueno, mucho más que una simple contienda. Fue el último acto desesperado, la carga final, que marcó el fin de una era y con ella el fin para siempre de los samuráis en Japón. Pensadlo bien, 500, solo 500 guerreros samuráis. Ese es el número de hombres que, atrincherados en una colina, se prepararon para enfrentarse a todo un imperio. Un puñado de honor contra un ejército. ¿Y en el otro lado qué había? Pues esto. 30.000 soldados del nuevo ejército imperial japonés equipados y entrenados a la manera occidental. La desproporción era abrumadora. El resultado parecía cantado, ¿no? Y aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué el líder de esos 500 hombres no era un cualquiera? Era Saigo Takamori, una auténtica leyenda viva en Japón. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo uno de los mayores héroes del país lleva a su gente a una muerte segura? Para entenderlo, tenemos que viajar al pasado y comprender el mundo que estaban defendiendo. Así que, vamos allá. Para meternos de lleno en esta batalla, primero hay que entender el mundo que estaba a punto de desaparecer por completo. El mundo de los samuráis. Fijaos en esta cita, porque resume a la perfección lo que sentían. Durante siglos, los samuráis habían sido la élite, la casta guerrera, el poder en Japón. Y de repente, con la llegada del nuevo gobierno Meiji, sentían que los estaban borrando del mapa, que su identidad, su honor, todo se estaba perdiendo. Pero ojo, que no era solo una cuestión de honor, ni mucho menos. Se acaba el sistema feudal y con él sus ingresos. De repente, cualquiera podía alistarse en el ejército, así que su razón de ser como guerreros exclusivos desaparece. Para muchos, sobre todo para los de bajo rango, esto no era solo un insulto, es que era la ruina, una crisis de identidad total. Claro que esta historia tiene dos caras. El gobierno Meiji no lo veía como una destrucción, para nada. Lo veían como una construcción, la de un Japón nuevo, moderno, capaz de competir de tú a tú con las potencias de Occidente. Y este choque de mentalidades se ve perfectamente en estas imágenes. A un lado, el guerrero de toda la vida, cuyo poder viene de la tradición, del linaje, de la maestría con la espada. Y al otro, el nuevo soldado, anónimo, con su uniforme, una pieza más en la gran maquinaria de la guerra moderna. Eran dos mundos a punto de chocar. La imagen que todos tenemos en la cabeza es esa, ¿verdad? Katanas contra rifles, la tradición contra la modernidad. Pero, ¿fue así desde el principio? La realidad, como casi siempre, es un poco más compleja. Pues la verdad es que no. La rebelión no empezó por un rechazo a la tecnología. De hecho, los samuráis de Satsuma, el clan de Saigo, estaban muy bien armados. Tenían fusiles modernos, artillería y sabían usarlos. La verdadera batalla no era de tecnología, era de ideología. Una lucha por el alma y el futuro de Japón. Entonces, si no fue por las armas, ¿qué fue lo que hizo estallar todo? Bueno, pues una serie de decisiones políticas que llevaron a Saigo y a los suyos a un punto de no retorno. El momento clave llega a 1873. Saigo, que era un militarista convencido, quería invadir Corea para, según él, restaurar el honor de Japón. El gobierno se negó, prefiriendo la diplomacia. ¿Y qué hizo Saigo? Dimitió y se volvió a su provincia, a Satsuma. Y sin quererlo, se convirtió en el gran símbolo de todos los samuráis descontentos del país. Y aquí tenemos la gota que colmó el vaso. En 1877, el gobierno intenta confiscar las armas de Satsuma. Para los seguidores de Saigo, esto fue el último ultraje. Asaltaron los arsenales para impedirlo. Y aunque parece que Saigo al principio no estaba muy convencido, ya era tarde. La rebelión había comenzado y su honor le obligaba a ponerse al frente. Tras meses de combates durísimos por todo el sur de Japón, los rebeldes fueron finalmente derrotados y casi aniquilados. Saigo y los últimos 500 hombres que le quedaban se retiraron a la colina de Shiroyama, en su propia tierra, para librar su última batalla. La cronología de ese día es devastadora. A las 4 de la mañana empieza el asalto final. 2 horas después, a las 6, de los 500 rebeldes ya solo quedan 40. ¡40! A las 7, una bala hiere de muerte a Saigo. Y apenas unos minutos después, los últimos samuráis que quedan en pie cargan con sus espadas. En solo 3 horas se acabó todo. No había escapatoria. Solo podían elegir cómo morir. Es que esto no fue una batalla, fue un asedio aplastante. El gobierno Meiji usó todo su poder de fuego moderno para aniquilarlos. Lanzaron más de 7.000 proyectiles sobre aquella pequeña colina. Los rebeldes estaban tan desesperados que tuvieron que fundir estatuas de metal para fabricar balas. La situación era al límite. Y es justo aquí donde el mito se hace realidad. Agotadas las balas, los últimos 40 samuráis hicieron lo único que les quedaba, una carga suicida con sus katanas. Fue en ese momento final cuando el conflicto se convirtió, simbólicamente, en esa lucha de espadas contra fusiles. Pero Saigo no murió en la carga.
Una bala lo hirió de muerte y uno de sus hombres lo llevó a un lugar apartado. Allí, como mandaba la tradición, cometió seppuku. Al elegir su propia muerte, cumplió con el código del guerrero, el Bushido, y selló su leyenda para siempre como el último verdadero samurái. La rebelión había sido aplastada. Saigo estaba muerto. Pero su historia no había hecho más que empezar. De las cenizas de aquella derrota estaba a punto de nacer una leyenda. Inmediatamente la figura de Saigo se dividió. Para el gobierno era un traidor que había amenazado la unidad de la nación, pero para gran parte del pueblo se convirtió en un héroe trágico, un hombre que luchó y murió por los valores tradicionales japoneses frente a una modernización que lo arrollaba todo. Y aquí llega la gran paradoja de esta historia. Apenas 12 años después de su muerte, el mismo gobierno que lo aplastó le concedió un perdón póstumo. Se dieron cuenta de que no podían luchar contra la leyenda. La popularidad de Saigo era tan inmensa que no les quedó más remedio que rehabilitarlo oficialmente. Su transformación de rebelde a héroe nacional se completó con monumentos como este. El hombre que se levantó en armas contra la capital es hoy celebrado en su corazón como un pilar de la identidad japonesa. Un final extraordinario para una vida extraordinaria. Al final, la historia de Saigo nos deja una pregunta que sigue muy viva hoy en día. Cuando una nación avanza, ¿por qué partes de su pasado vale la pena luchar hasta la muerte? La batalla de Shiroyama no fue solo el fin de los samuráis, fue el doloroso nacimiento de un nuevo Japón y un recordatorio de que cada paso hacia el futuro se construye sobre los fantasmas del pasado.